Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía aprovechando las noticias, la información de actualidad. Y hoy vamos a hablar, ay amigos, lo siento mucho, sé que nos gusta, pero vamos a hablar de impuestos, de Hacienda. Dice el dicho que solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Pues bien, hoy toca hablar de impuestos porque nuestro queridísimo, admiradísimo y nunca siempre suficientemente venerado presidente del gobierno, nuestro líder supremo, Pedro Sánchez, está preparando un nuevo sablazo fiscal. Amigos, agarraos el bolsillo, agarraos la cartera, porque van a por nuestro dinero, a por lo poquito que nos queda después de pasar por la caja hacendística. El gobierno de Pedro Sánchez ha disparado los impuestos, sí, ha subido los impuestos más que nadie en democracia, pero para ellos no es suficiente. Nunca es suficiente para los rojos que nos gobiernan. Ellos siempre quieren más, tienen sed de dinero, el tuyo, dinero ajeno. Y ya están preparando nuevas subidas fiscales. Esta misma semana acaba de anunciar el gobierno que vienen nuevas subidas de impuestos que pretende aprobar en las próximas semanas, antes de que finalice el año. ¿Cuántos impuestos subirá de nuevo Pedro Sánchez? ¿Qué impuestos subirá? ¿Está justificada esta nueva subida? ¿Cuánto pagamos realmente de impuestos en España? Pues esto es lo que vamos a abordar en el programa de hoy, como siempre, de la mano de los mejores expertos y analistas. Así que si estáis preparados, arrancamos. ¿Harto de pagar impuestos? ¿Estás con el agua al cuello y no llegas a fin de mes? Pues amigos, tengo una mala noticia para vosotros. Prepárate porque el gobierno está preparando una nueva batería de subidas fiscales. Nuevas subidas de impuestos. ¿Cómo es posible? Si ya estoy pagando mucho, si el Estado me está machacando mes a mes, ya sea trabajador por cuenta ajena, ya sea autónomo, ya sea empresario, vía cotizaciones, vía IRPF, vía IVA, vía impuestos sociedades, no me da tregua. Y sin embargo, este gobierno está preparando nuevas subidas fiscales. No lo digo yo, lo ha anunciado esta misma semana el presidente del gobierno en su comparecencia en el Congreso y también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esto es lo que ha dicho. Y en relación con la brecha fiscal, señoría, estamos 4 puntos por debajo en presión fiscal. De hecho, Europa exige al Gobierno una reforma fiscal que le permita ponerse al menos simétrico en relación con esta cuestión. Y yo le pregunto, señora Gamarra, hablando de impuestos, ¿van a ustedes a votar a favor del impuesto a las energéticas y del impuesto a la banca que vamos a volver a traer a este Parlamento? ¿Van a recuperar el impuesto de patrimonio en las comunidades autónomas donde gobiernan? ¿O van a seguir ustedes pidiendo dinero y perdonándole y dándole regalos fiscales a los ricos? ¿Van a deteriorar los servicios públicos a costa de la clase trabajadora? ¿A eso le llama bienestar? Nosotros a eso le llamamos pobreza, señora Gamarra. Los ricos, los malvados ricos. En España no hay ricos. No hay ricos, son muy pocos, son 4 gatos contados y encima pagan muchísimos impuestos. El grueso de la recaudación fiscal se concentra en las rentas altas que pagan o aportan mucho más al fisco que el resto de los contribuyentes. Y las clases medias están esquilmadas, absolutamente esquilmadas. Y a pesar de que el Estado, de que este gobierno recauda más que nunca y gasta más que nunca, la señora Montero dice, a costa de los servicios públicos. Pero si los servicios públicos funcionan de pena en este país, cada vez funcionan peor. A pesar de que pagamos más impuestos que nunca, los servicios públicos funcionan peor que nunca. Por lo tanto, no es una cuestión de recaudación, señora Montero, no es una cuestión de dinero.
pero para ellos no es suficiente. ¿Y qué es lo que ha anunciado la señora Montero? Fijaos en sus palabras. Que la presión fiscal en España está 4 puntos porcentuales por debajo de la media europea. 4 puntos del PIB. 4 puntos del PIB, estamos hablando de 60.000 millones de euros. Y lo que dice también Montero es que Europa nos obliga a hacer una reforma fiscal, entiéndase, subida de impuestos, para igualarnos con la media comunitaria. Es decir, que lo que está diciendo la señora Montero es que, según ella, Europa nos obliga a subir impuestos por valor de 60.000 millones de euros para equipararnos con la presión fiscal de la Unión Europea. Y es mentira, porque la Unión Europea no nos obliga a subir impuestos. A lo único que nos obliga la Unión Europea es a mantener el equilibrio presupuestario y en caso de que tengamos déficit excesivo, como es el caso de España, en caso de que el gobierno, de que el Estado gaste mucho más de lo que ingresa, lo que tiene que hacer el gobierno es reducir esa brecha, reducir el déficit. Y Europa no se mete en si tienes que subir impuestos o tienes que recortar gastos o tienes que hacer una combinación de ambas. Lo único que dice Europa es que tienes que reducir el déficit y avanzar hacia el equilibrio presupuestario. No te dice que tengas que subir impuestos. Te dice que cuadres las cuentas. Y cómo cuadras las cuentas es asunto tuyo. ¿Y qué va a hacer este gobierno? Va a reducir gasto público, va a eliminar despilfarro público y excesos, le va a rescindir el contrato a David Broncano en Radio Televisión Española por importe de casi 30 millones de euros en 2 años. ¡No! Nos va a machacar todavía más el hígado, a base de subidas tributarias. Eso es lo que está diciendo la señora Montero, y estamos hablando de subir impuestos equivalentes a 4 puntos del PIB, 60.000 millones de euros. ¿Qué es la presión fiscal? Empecemos por el principio. La presión fiscal no es ni más ni menos que un indicador que refleja la recaudación de impuestos y cotizaciones entre el Producto Interior Bruto, lo que representa la recaudación del Estado en comparación con la producción del país anual, con lo que produce el país anualmente. Hay, por lo tanto, un numerador y hay, por lo tanto, un denominador. Os pongo un ejemplo. Si todos nosotros producimos 10 y el Estado se queda 4 mediante el cobro de impuestos y cotizaciones sociales, la presión fiscal en ese país será del 40%. Si el país produce 12 y el Estado se queda con 4, la presión fiscal es del 30%. Si produce 15 y se queda 4, igualmente, la presión fiscal es del 25%. Si produce 20 y se sigue quedando 4, la presión fiscal baja al 20%. Y así sucesivamente. Por lo tanto, es numerador y denominador. Lo que recauda el Estado en comparación con lo que produce anualmente el país. Pues bien, eso es justo lo que acaba de pasar. Esos 4 puntos de margen que comenta la señora Montero, la diferencia entre la presión fiscal en España y la presión fiscal en la Unión Europea, salen del incremento del Producto Interior Bruto. Se ha producido, y esta es la clave, una revisión en el crecimiento que ha registrado España en los últimos 3 años. Y como ha aumentado el Producto Interior Bruto, como el Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza el crecimiento de los últimos años, ha aumentado el Producto Interior Bruto, la recaudación es la misma, porque lo que se ha recaudado ya se ha recaudado, y por lo tanto la presión fiscal ha bajado por arte de magia. Por eso, ahora el gobierno anuncia que tiene más margen para subir impuestos, pero es mentira. No deja de ser una trampa, una treta a nivel contable. Como hemos crecido más, el Producto Interior Bruto ha crecido más de lo que teníamos previsto, más de lo que habíamos calculado inicialmente, pues la presión fiscal ha bajado y por lo tanto tenemos más margen para subir impuestos. Fijaos, la presión fiscal en España, el último dato que teníamos a nivel oficial, era del 38,3%. 38,3% del PIB, frente a la media comunitaria que era del 41%. Por lo tanto,
La diferencia era de apenas 2,7 puntos de PIB, unos 40.000 millones de euros. Pero como digo, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha revisado varias veces al alza el crecimiento que ha registrado España entre el año 2021 y el año 2023. Lo ha elevado en casi 77.000 millones de euros durante esos ejercicios. Y como os comentaba antes, a mayor Producto Interior Bruto y misma recaudación, la presión fiscal de forma automática baja, se reduce. La presión fiscal, tras la revisión del INE, ha pasado al 37%. 37% frente al 41% de la Unión Europea. Por lo tanto, la diferencia se ha agrandado hasta 4 puntos porcentuales. En lugar de 3, ha pasado a 4 puntos porcentuales. Estamos hablando de 60.000 millones de euros anuales. Esos 4 puntos porcentuales de diferencia de presión fiscal entre España y la Unión Europea equivalen a 60.000 millones de euros. Pues, voilà, este es el truco. Resulta que, como el PIB ha crecido más de lo que estaba previsto, ahora el gobierno se encuentra con más margen para justificar nuevas subidas de impuestos. Y estamos hablando, atención, de un sablazo de 60.000 millones de euros. ¿Sabéis lo que significa 60.000 millones de euros? Pues bien, si dividimos esos 60.000 millones entre todos los habitantes de España, tocaría a una media de 1.250 euros más al año de impuestos. Y si solo tenemos en cuenta a los trabajadores, la gente que cotiza a la Seguridad Social, estaríamos hablando de una subida de impuestos de cerca de 2.700 euros por trabajador. Eso es lo que se está planteando el gobierno, en cobrarnos a cada uno de los trabajadores 2.700 euros más al año, o a cada uno de los españoles 1.250 euros más al año en impuestos. Esto es lo que pretende hacer el gobierno y lo hace con la excusa de la presión fiscal, que como digo es un indicador, recaudación del Estado entre Producto Interior Bruto. Pero esto tiene trampa, es un truco. ¿Por qué en España la presión fiscal es inferior a la Unión Europea? Porque todos nosotros somos más o menos conscientes de que pagamos muchos impuestos. Bueno, mucha gente realmente no es consciente de los impuestos que paga, luego lo explicaremos, pero es evidente que Hacienda se está poniendo las botas, la recaudación está en nivel récord y este gobierno se ha dedicado de forma intensa a subir los impuestos durante los últimos años. Por lo tanto, ¿qué explica que los españoles, a pesar de que pagamos muchos impuestos, pues el Estado no recaude tanto como otros países europeos, en base a este indicador, el de la presión fiscal? ¿Qué explica que la presión fiscal en España sea inferior al de la Unión Europea? Pues básicamente dos factores. El primero, atentos, ahí se refleja la tasa de paro de los países de la Unión Europea en el mes de junio, según Eurostat. Pues bien, la tasa de paro en España, lo tenéis abajo de todo, es la más alta de Europa, 11,5%. Casi el doble que la media de la Unión Europea, que lo tenéis justo en mitad de la tabla, el 6%. Por lo tanto, esta es la primera explicación. La primera explicación es que somos líderes en paro. Tenemos la mayor tasa de paro de Europa, el doble que la Unión Europea. Y esa gente, los parados, no pagan impuestos, porque están parados, no generan rentas. El segundo elemento es la economía sumergida. Lo vemos en el siguiente gráfico. España tiene una de las mayores economías sumergidas también de Europa y de la OCDE. Hay distintos estudios al respecto, pero la cifra oscila entre el 20 y el 24%. Esto en concreto pertenece a un estudio publicado recientemente en el cual se revisa al alza el porcentaje de la economía sumergida en España y resulta que la economía sumergida en España ronda el 24%, que es la tercera economía sumergida más alta de la Unión Europea, tan solo por detrás de Grecia, donde alcanza el 36%, e Italia, un poco por encima del 30%. Por lo tanto, este es el segundo factor. La economía sumergida en España es muy superior al de la media comunitaria. ¿Y esto en qué se traduce? A modo de resumen, pues básicamente que en España hay menos trabajadores que pagan impuestos y hay menos empresas y autónomos pagando impuestos como consecuencia de la economía sumergida. Por lo tanto, esto es lo que explica
que la presión fiscal en España sea inferior a la Unión Europea y también a que somos más pobres, tenemos una renta más baja que el resto de europeos. Pero esta es la clave, los españoles que pagan, familias y empresas, pagan muchos más impuestos que el resto de europeos. Siendo menos en número, pagan mucho más impuestos. Y esta es la clave. ¿Cuántos impuestos pagamos realmente los españoles? Esto es lo que muchos no saben. Varios datos al respecto. El primero, el gobierno habla de presión fiscal, pero lo que nos dice el gobierno es que Pedro Sánchez ha aumentado la presión fiscal en España a un ritmo récord. España registra el mayor aumento de la presión fiscal de la Unión Europea en los últimos años. Fijaos en el siguiente gráfico. Este informe corresponde a un estudio realizado por el Instituto Juan de Mariana llamado el impuestómetro. Pues bien, resulta que en los últimos años la presión fiscal en España entre el año 2019 y el año 2022 ha crecido en 3 puntos de PIB. A la cabeza de Europa. España lidera el incremento de la presión fiscal de todo el continente. 3 puntos del PIB entre el año 2019 y el año 2022, frente a la media comunitaria de 0,1 puntos. Esto significa que la presión en España, la presión fiscal en España ha aumentado 30 veces más que la media comunitaria. Sánchez, básicamente, ha subido todos y cada uno de los impuestos vigentes e incluso ha creado nuevos impuestos. En concreto, Sánchez ha subido 69 veces los impuestos entre el año 2018 y el año 2024. Fijaos, ha subido o creado un impuesto prácticamente cada mes. Ha aplicado 8 subidas del IRPF, 4 subidas del impuesto de sociedades, ha restaurado el impuesto de patrimonio, ha subido el impuesto de sucesiones y donaciones, ha subido el IVA. Ha aplicado nuevos gravámenes, ha creado nuevos gravámenes como la tasa Tobin o la tasa Google, ha subido las cotizaciones sociales, las cotizaciones a la seguridad social, ha incrementado la plusvalía municipal, ha incrementado el impuesto de bienes inmuebles, ha incrementado el impuesto sobre la electricidad y así, uno tras otro, hasta 69 subidas fiscales. Este es el primer punto, por lo tanto, a tener en cuenta. El gobierno habla de presión fiscal. No, es que todavía no hemos alcanzado la media comunitaria. Lo que no dice el gobierno es que ha incrementado más que nadie la presión fiscal en los últimos años. España encabeza, lidera el aumento de la presión fiscal desde el año 2019. Ha subido más los impuestos que ningún otro país europeo. Segundo punto importante a tener en cuenta. La presión fiscal, como digo, es un indicador tramposo, maniqueo, que no refleja la realidad en cuanto a los impuestos que pagan realmente los españoles, porque se explica esa menor recaudación por 2 factores importantes, que es el mayor paro y la mayor economía sumergida. Tenemos menos trabajadores y más economía sumergida que otros muchos países europeos, y eso es lo que explica nuestra menor presión fiscal con respecto a Europa. Pero, como os digo, los que pagan impuestos pagan muchos impuestos, y para reflejar eso, para explicar cuántos impuestos pagan los españoles, hay que utilizar otro indicador, que no es la presión fiscal, es el esfuerzo fiscal. Y el esfuerzo fiscal lo que mide es lo que recauda el Estado en impuestos, cotizaciones sociales, tasas, etcétera, en comparación con la renta per cápita de los españoles. Este indicador, recaudación entre renta per cápita, refleja lo que se conoce como esfuerzo fiscal. La factura que aportan los paganinis, los trabajadores, los autónomos y las empresas. Pues bien, fijaos en el siguiente gráfico, un estudio del Instituto de Estudios Económicos, el IEE. El esfuerzo fiscal en España es superior a la media comunitaria. En concreto, los españoles pagamos un 18% más en impuestos que el resto de europeos. Por lo tanto, los españoles de media, las familias, los trabajadores, los autónomos, pagan un 18% más de impuestos en comparación con su renta per cápita que el resto de europeos. Pagamos más que el resto de Europa.
Pagamos más impuestos que el resto de Europa. ¿Cuántos? Pues bien, esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Atentos, la tabla. ¿Cuántos impuestos paga de media un español? Esto lo comentamos en algún capítulo anterior de este programa. Resulta que si tenemos en cuenta la renta media en España, la renta media, incluyendo el coste laboral total, las cotizaciones sociales que pagan las empresas, la renta media en España se sitúa en casi 35.000 euros al año, incluyendo, como digo, cotizaciones sociales. Pues bien, de esos 35.000 euros, que es el sueldo real de los españoles, el sueldo medio real de los españoles son 35.000 euros al año. Pues bien, se nos va en cotizaciones sociales, las cotizaciones que pagan las empresas y los que paga el trabajador, casi 10.000 euros al año. En el pago del IRPF de media se van 3.800 euros al año. En el pago de IVA, el impuesto sobre el valor añadido, lo que pagamos cuando compramos un bien, un servicio, un producto, cuando vamos al supermercado, se nos van 1.450 euros al año. Si tenemos un piso en propiedad, el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, nos supone de media unos 280 euros al año. En total, solo contabilizando estos impuestos, sin contabilizar otros, como impuestos especiales, impuesto de patrimonio, etc., pagamos más del 44% de lo que ganamos en impuestos. Esa es la factura del Estado, del maravilloso estado del bienestar, que no funciona ni a tiros, con listas de espera y problemas a la hora de que nos atiendan correctamente. El 44% de lo que ganamos se lo llevan los políticos, se lo lleva el gobierno, se lo lleva el Estado, se lo lleva la administración, se lo lleva, amigos, Hacienda. El 44% de nuestro sueldo real. Si contamos todos los impuestos, la factura ronda el 50%. Trabajamos la mitad del año para pagar impuestos, para cumplir con Hacienda, para mantener este elefantiásico Estado español, con todas las administraciones incluidas. Estamos hablando de que de esos 35.000 euros, Hacienda se queda 15.500 euros cada año y tan solo nos quedan limpios 19.500 euros. En términos más o menos generales, a modo de ejemplo, un trabajador que ingresa en su cuenta limpios unos 1.500 euros al mes, resulta que su sueldo real son casi 3.000. Si ingresas 2.000, tu sueldo real son casi 4.000. Si ingresas 2.500, tu sueldo real son casi 5.000. Y si ingresas 3.000 euros al mes, tu sueldo real son más de 6.000. La diferencia entre lo que ingresas y tu sueldo real se lo come Hacienda, se lo lleva automáticamente el Estado. Y esto no es suficiente para nuestro querido gobierno. Quieren más porque los rojos siempre quieren más. Ellos se enriquecen mientras empobrecen al resto de la sociedad. Es su sino, es su principal objetivo. Y el gobierno ahora, con la excusa de que la presión fiscal en España es más baja que en el resto de Europa, cosa que ya hemos visto y hemos explicado el porqué, y a pesar de que los españoles, si tenemos en cuenta el esfuerzo fiscal, pagan un 18% más en impuestos que el resto de europeos, el gobierno para ellos no es suficiente y pretende subir aún más los impuestos. En cerca de 60.000 millones de euros más al año, 4 puntos del PIB. ¿Y cuáles son las subidas fiscales que plantea este gobierno, PSOE y Sumar? Pues bien, a la espera todavía de que presenten algún proyecto al respecto para aprobar en el Congreso, ya tenemos algunas pistas al respecto, porque Sumar ya ha estado trabajando en las subidas fiscales que va a proponer. Y el PSOE también ha anunciado cuál es su intención sobre algunos impuestos. Os lo resumo, para que luego no os llevéis sorpresas. En primer lugar, el gobierno va a seguir sin deflactar el IRPF, es decir, nos va a subir los impuestos por la puerta de atrás, porque no va a actualizar las tarifas del IRPF en función del crecimiento de los precios, en función de la inflación. Y por lo tanto,
Aunque nosotros en términos reales sigamos ganando lo mismo, porque si nos suben el sueldo es para compensar la subida de la inflación, Hacienda, sin embargo, no actualiza las tarifas en función de la inflación, de forma que pagamos más impuestos de lo que nos corresponde. Eso es lo que significa no deflactar la tarifa del IRPF. Es una especie de impuesto invisible del cual no nos percatamos, pero que con el paso del tiempo se convierte en una auténtica losa, porque Hacienda, por el mero efecto de la inflación, al no actualizar, al no revisar al alza sus tarifas para elevar los umbrales, nos está cobrando más impuestos de los que debería. Esa es la primera subida que se va a mantener, pero hay más. El gobierno pretende subir el impuesto de sociedades para las grandes empresas. Pretende perpetuar los impuestos extraordinarios que aplica a banca y energética, así que en última instancia pagan los consumidores, porque las empresas, amigos, trasladan siempre que pueden las subidas de impuestos al precio final de sus productos y servicios. Por lo tanto, al final, los que pagamos somos nosotros. El gobierno también pretende armonizar, es decir, subir el impuesto a sucesiones y donaciones en toda España, a pesar de que es un impuesto autonómico y que algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid y otras, lo han eliminado de facto, lo han bonificado al 99%. Pues bien, el gobierno los va a armonizar, es decir, los va a subir. Va a subir el impuesto a sociedades y el impuesto de donaciones. El impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones, y el impuesto de donaciones. El impuesto de sucesiones es el impuesto a las herencias. También pretenden elevar el impuesto de patrimonio a partir de 1 millón de euros en lugar de los 3 millones actuales. También pretenden elevar el IRPF sobre las rentas de capital, es decir, los impuestos que pagamos por nuestras inversiones, en caso de que tengamos dinero invertido en bolsa o en depósitos o en renta fija, etcétera. El gobierno pretende subirlos todavía más. Fijaos en la siguiente tabla. En concreto, el socio del PSOE, Sumar, pretende elevar el tipo marginal máximo del IRPF sobre la renta del capital del 28% a partir de 300.000 euros al 33%. Y esto es una salvajada, es una barbaridad. Porque además de ser un robo, de ser una absoluta confiscación, resulta que el promedio de tipo marginal del IRPF sobre la renta del capital en la Unión Europea es del 19%. En el resto de Europa, la media o el tipo máximo ronda el 19%. En España se pretende aplicar un 33%, lo cual es muchísimo más. Eso desincentiva el ahorro y es tremendamente perjudicial, no solo para el bolsillo de los españoles, sino muy especialmente para el crecimiento económico. Pero ¿pensáis que se acaba ahí? No, hombre, no. Hay muchas más subidas encima de la mesa que pretende poner en marcha el gobierno. El gobierno también pretende o estudia elevar el IRPF sobre las rentas del trabajo, especialmente a las rentas altas. Pretende aplicar el IVA sobre servicios y actividades que ahora mismo están exentas, como la sanidad y la educación privadas. Estamos hablando de aplicar un IVA de hasta el 21% para los dentistas, para los logopedas, para los psicólogos, para los fisioterapeutas. Actividades sanitarias privadas que están exentas se pueden llegar a encarecer hasta un 21% si el gobierno aplica el IVA sobre estas actividades, o sobre los colegios concertados y sobre las academias que también están exentas del pago de IVA. Es decir, se puede producir un auténtico expolio fiscal para todos aquellos que utilicen este tipo de servicios. El gobierno también pretende subir los impuestos a las SOCIMIs, las SICAP, los fondos de inversión, a los supermercados, a las viviendas turísticas, a las viviendas vacías. Más impuestos sobre el tabaco, más impuestos sobre el combustible, especialmente el diésel, y más cotizaciones sociales. El impuesto al trabajo que pagan tanto los empleados por cuenta ajena como los empleados por cuenta propia, los autónomos. En definitiva, todos pagarán más. Todos los españoles pagarán más con esta nueva batería de subidas fiscales que pretende poner en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Todos, absolutamente todos, especialmente las rentas medias y las rentas altas. Para profundizar en este tema, en esta subida de impuestos, y para que
podamos comprender cómo funciona no solo Hacienda, sino también la inspección fiscal, contamos con un grandísimo experto. A continuación. Bueno, pues para hablar sobre esta cuestión contamos con un gran experto en la materia, ni más ni menos que Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, a vuestra disposición. Bueno, Ignacio, primera pregunta. ¿Pagamos muchos o pocos impuestos en España? En mi opinión, pagamos excesivos, ¿no? Y además, como gravedad adicional, resulta que en lo que estamos pagando se viene incrementando de forma tremenda desde que Pedro Sánchez está al frente del gobierno. Son 60 o 70 subidas de impuestos las que han tenido a bien aplicar. En unos casos creando tributos nuevos, ¿de qué manera? En otros casos subiendo todos los impuestos que existían previamente. Y además, por si esto fuera poco, utilizando de forma ilegítima y espuria a la inflación como impuesto, que es el tributo más injusto, más ilegítimo y más abusivo, mediante el cual el Estado se aprovecha de la evolución del IPC para enriquecerse a costa del empobrecimiento de la población. Esto que comentas, Ignacio, es realmente importante. La gente no sabe que le están subiendo los impuestos por la puerta de atrás a través del IRPF. La no deflactación de las tarifas hace que cada año los españoles paguen más impuestos a pesar de que están ganando exactamente lo mismo. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste esto de la no deflactación? Claro, vamos a ver, en el IRPF existen varios parámetros que tienen una referencia que están muy relacionados efectivamente con el valor del dinero, con el valor que día a día va cambiando, ¿no? Para empezar, las tarifas, ¿no? Es decir, la tarifa supone que según la dimensión de tu renta te aplican un tipo más alto o más bajo. Claro, con la inflación, ¿qué ocurre? Pues que las rentas, los salarios se van adaptando y por tanto aumentan en términos monetarios, aunque en términos reales sean lo mismo. Al no deflactar, al no actualizar la tarifa a ese diferente valor del dinero, a ese incremento de los precios, resulta que tú, que sigues ganando lo mismo en términos reales, aunque sea mayor el número de euros que cobras, en términos reales ganas lo mismo, sin embargo vas saltando a tipos impositivos superiores. Es decir, te cobran un tipo superior como si tú estuvieras aumentando tus ingresos cuando en términos reales no están aumentando. Pero hay una cosa adicional, es que no solamente son las tarifas, es que hay una serie de parámetros, como son las reducciones de carácter familiar, ¿no? El mínimo personal, el mantenimiento de descendientes, el cuidado de ascendentes que viven contigo, que están fijados en términos monetarios y, por tanto, la inflación lo que provoca es que están bajando estas reducciones que se hacen en atención a estas circunstancias personales. Y otra más, cuando tú vendes un activo de tu propiedad, lo más habitual es la vivienda, por ejemplo, se te hace tributar por la diferencia entre el precio por el que vendes y el precio por el que compraste. Pero claro, es que ese beneficio, vamos a llamarlo así, en buena medida lo que está recogiendo es la evolución de la inflación. Y tú, al no permitir que se actualice de acuerdo con la evolución de la inflación el coste de adquisición, ahí de nuevo lo que estás es aprovechando del estado de la inflación para grabarte un beneficio que en buena medida, en buena parte, es irreal y no responde a más que la diferencia entre lo que era el precio, el IPC, cuando compraste y lo que es el IPC cuando has vendido. Por tanto, día a día, conforme suben los precios, se nos sube el IRPF por estas tres circunstancias a las que me he referido. Claro, eso sí, es un impuesto que no es aprobado por las Cortes, cumpliéndose así además el principio de legalidad. Se exige que todo impuesto ha de ser aprobado mediante ley y es un impuesto además sobre el que no se rinde cuentas efectivamente a la sociedad. Por eso digo que es ilegítimo, injusto y completamente arbitrario. Ignacio, el gobierno ahora, con el tema de la revisión revisión al alza del Producto Interior Bruto, el crecimiento que ha registrado el país en los últimos años,
de repente se encuentra con más margen, según ellos, para subir los impuestos, hasta 4 puntos porcentuales del PIB. Estamos hablando de que el gobierno pretende, de alguna forma, subir los impuestos en torno a los 60.000 millones de euros con la excusa o con el argumento de que la presión fiscal en España es inferior a la media comunitaria. ¿A qué se debe que la presión fiscal en España sea más baja que el resto de países europeos? Claro, aquí en tu pregunta hay dos cuestiones y hay que separarlas. Primero, si es razonable igualarnos o no la presión fiscal de la Unión Europea. Y segundo, ¿cuál es la realidad de nuestra presión fiscal? Empezando por la primera. La presión fiscal debe igualarse, la española, a la europea, cuando se igualen en la renta media. Claro, pero si tenemos solamente el 85% de la renta media europea, que me cuenten a mí por qué esa obsesión por igualarnos a la presión fiscal que hay en Europa. Y se entiende, mi argumento creo que se entiende si nos vamos al IRPF, ¿no? En el IRPF, la proporción de impuessto que se exige a cada español, la presión fiscal en el IRPF, no es la misma para todos los niveles de renta, ¿verdad? Va aumentando conforme el nivel de renta es mayor. Eso es lo que se llama progresividad, es un valor aceptado por la sociedad cuando hablamos de impuestos y es recogido en la Constitución. Si tú tienes un mayor nivel de renta, la proporción de impuesto que te exijo es mayor. Bueno, pues aplicado esto al ámbito internacional, si la renta media de la Unión Europea es mayor que la española, es razonable que la presión fiscal de la Unión Europea sea mayor que la española. No se entiende a nuestro gobierno que mantiene y defiende la progresividad fiscal entre españoles, pero la proporcionalidad fiscal entre europeos. No cabe mayor desafío. Y ahora vamos al margen que tenemos. Dentro de que ese intento de igualarnos con la Unión Europea es rechazable por lo que acabo de decir, la cuestión es que esa magia estadística que viene realizando el gobierno hace que, a pesar de esas subidas de impuestos, ahora nos diga que la presión fiscal ha bajado. Y nos lo dice porque la presión fiscal no es más que un cociente, el resultado de dividir los impuestos que se nos piden por el Producto Interior Bruto. Claro, y el gobierno ha descubierto, insisto, la magia estadística y dice, si yo aumento el Producto Interior Bruto de forma artificial, hago que de forma artificial baje la presión fiscal. Y efectivamente, ahí se ha puesto. Y tenemos que el Producto Interior Bruto oficial de España en 2023, tras 7 revisiones sucesivas del Producto Interior Bruto en los últimos 3 años, siempre al alza por parte del INE en relación con sus primeros datos oficiales, ha subido en España un 3,8%, casi 4 puntos porcentuales. Es verdad, y nos dicen que las revisiones se hacen habitualmente en todos los países, sí, pero qué casualidad, en España han subido, como digo, el Producto Interior Bruto 2023 en casi 4 puntos y la media de la Unión Europea ha subido solo un 1,5%. Quiere decir que todo apunta a que en la cuantificación del PIB el gobierno está haciendo algo parecido a lo que hace Yolanda Díaz en la cuantificación de los empleados y desempleados, o lo que hace el propio INE cuando calcula el IPC, la evolución del IPC, desde que hay una nueva presidenta que modificó la ponderación de los productos que se tenían en cuenta para bajar el peso relativo que será al precio de los alimentos y de la energía, cuando ambos estaban subiendo mucho más que los demás. Bueno, insisto, en definitiva, el gobierno nos aumenta ficticiamente el Producto Interior Bruto y como consecuencia de ello, la presión fiscal, que estaba en un 38,3%, según el gobierno ha bajado al 36,5%. De ahí los 4 puntos de diferencia frente al de la Unión Europea, que es un 41%. Pero insisto, ni es razonable querer igualarnos a la presión fiscal, ni es de recibo que se nos baje ficticiamente la presión fiscal para que ese supuesto margen o recorrido de subida de impuestos que dice tener el gobierno aumente. Y luego hay otra cosa. Ese margen que dice el gobierno para aumentar son 60.000 euros. Y además nos dice que es casi que por imposición de la Unión Europea, la subida de impuestos, ¿no? Y esto es falso de toda falsedad. La Unión Europea lo que dice es, para aquellos países que tienen un déficit excesivo, es, oiga, usted no puede continuar así. Usted tiene que hacer ajustes fiscales para reconducir el déficit a menos del 3%. España lleva muchos años por encima del 3% y por tanto hemos recibido ese aviso de la Unión Europea.
pero ese aviso es para ajustarnos fiscalmente, que no quiere decir aumentar impuestos, porque también se puede hacer reduciendo gasto. Ese gasto público que ha crecido de forma desenfrenada desde que gobierna Pedro Sánchez. Y vamos a poner un ejemplo de nuestro vecino, Francia. Curiosamente, el gobierno francés, Macron, mejor dicho, presidente de la República, ha cifrado en 60.000 millones de euros, lo mismo que ha cifrado nuestro gobierno, el ajuste fiscal que quiere hacer. Pero ha dicho, reduciremos el gasto público en 40.000 millones y aumentaremos los impuestos en 20.000. Es decir, en Francia va a pivotar ese ajuste fiscal para reducir su déficit fundamentalmente en el gasto público. En cambio, nuestro gobierno nada nos dice sobre reducir esa tendencia al alza desenfrenada del gasto público y quiere cargar todo el ajuste fiscal necesario para reducir el déficit en aumentarnos todavía más los impuestos después de los 6 años consecutivos en los que llevamos sufriendo subidas impositivas. Ignacio, da la sensación, y esto también es un punto creo que merece la pena explicar, da la sensación de que los españoles a partir de un determinado nivel de renta son ya considerados por Hacienda como clase alta, como rentas altas, como ricos, pero el umbral a partir del cual Hacienda considera que eres renta alta y que por lo tanto te puede aplicar los tipos máximos, es un umbral muy reducido en comparación con otros países europeos. Estamos hablando de que prácticamente a partir de 40.000 euros de renta bruta se te empiezan a aplicar unos tipos impositivos en el impuesto sobre la renta que son muy elevados en comparación con la Unión Europea o con otros países de la OCDE. ¿Estás de acuerdo con este diagnóstico? Completamente de acuerdo. En España la clase media es la gran sacrificada en los aspectos fiscales y yo suelo utilizar un ejemplo muy gráfico. Si tú ganas 70.000 euros, por decir algo, estás prácticamente ya en el tipo marginal del IRPF. Quiere decirse que la progresividad o diferencia de exigencia fiscal entre ese contribuyente que gana 70.000 euros y los que ganan menos que él es enorme. A él le han subido muchísimo los impuestos por ganar 70.000 euros frente a los que ganan menos. Sin embargo, a partir de ese importe, de 70.000 euros, prácticamente la progresividad se congela. Con lo cual, la injusticia para ese contribuyente que gana 60.000, 70.000 euros es enorme. Paga, en términos proporcionales, muchos más impuestos que los que ganan menos que él y paga prácticamente la misma proporción de impuestos que los que ganan más que él. Es algo tremendo que yo creo que refleja una cierta cuestión ideológica, ¿no? Y es que para el actual gobierno, cuando menos, que te salgan las cosas bien, tener un cierto éxito profesional o empresarial, te convierte en víctima absolutamente de sus políticas, ¿no? Y efectivamente eso se ve en el conjunto de medidas fiscales que nos van aplicando. Y, insisto, tener un cierto éxito profesional o empresarial te convierte inmediatamente en sospechoso del acoso de los instrumentos del gobierno de control de los ciudadanos, entre ellos el fiscal. Es cierto, como dice Pedro Sánchez y otros ministros del gobierno, que en España los ricos pagan muy pocos impuestos. Bueno, no sé qué datos tiene él, pero desde luego a mí me parece que es simplemente un mantra que utiliza de forma reiterada para justificar sus políticas, ¿no? No, los tipos marginales del IRPF en España son tan altos como los de, no más que los de los países, ni menos tampoco, que los países de nuestro entorno. Cuando un rico, por utilizar el término de Pedro Sánchez, adquiere una vivienda, paga lo mismo que se paga por el conjunto de la ciudadanía, también por el conjunto de nuestros países comparables, cuando un rico deja en herencia o dona su patrimonio a sus hijos, en España pagamos bastante más que en el conjunto de los países de la Unión Europea, porque este impuesto ya solo existe en 3 países, y en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre el patrimonio PIS, el llamado impuesto sobre las de fortuna, pues solo decir que España es el único país en la Unión Europea donde existe, ¿no? Ningún patrimonio por su tenencia paga en ningún país de la Unión Europea. Y España es la excepción que teníamos ya con un impuesto y ahora con 2. ¿De dónde saca Pedro Sánchez que los ricos no pagan impuestos en España?
Luego hay otro problema, Ignacio, que cada vez la gente pues se queja más. No solo, como bien comentas, los elevados tipos marginales que se aplican en España, la elevada presión fiscal supone que muchos profesionales altamente cualificados que ganan buenos sueldos, médicos, ingenieros, programadores, informáticos, empresarios, autónomos de cierto éxito, bueno, pues ante esta presión fiscal les sale a cuenta irse al extranjero y de hecho cada vez hay más españoles altamente cualificados, muy preparados, que deciden irse a países vecinos. No hace falta irse a un paraíso fiscal en el Caribe, sino propios países europeos, como estamos hablando de Portugal, de Irlanda, de Reino Unido, de Chipre, de otros muchos países del este de Europa, donde se pagan menos impuestos. Pero curiosamente, o el caso de Andorra, ¿no?, que es el más conocido. Pero curiosamente, cuando se le pregunta a este tipo de profesionales, especialmente los que ganan mucho dinero, por qué se han ido, no se quejan tanto de los altos impuestos, que sí son altos, como el hecho de que estén constantemente acosados por la inspección fiscal. Y esto, tanto las rentas altas como también muchos profesionales, muchas rentas medias, que se les abre inspección y lo que dicen o lo que la experiencia por la que pasan es casi traumática. Se quejan de que están absolutamente indefensos ante la indefensión del inspector fiscal. ¿Qué opinas al respecto? Claro, es que es un problema ciertamente relevante. Vamos a ver, en España, la administración tributaria, la agencia tributaria, tiene un conjunto de potestades administrativas claramente exagerado, que no son comparables con las que tienen las administraciones tributarias de los países de nuestro entorno. Es verdad que esto quizá viene desde antiguo, aunque es verdad también que esta situación se ha ido agravando en los últimos años. Pero la cuestión no es tanto las potestades administrativas de las que se dispone, sino el uso de las mismas. Y lo que ha incrementado en los últimos años de manera exagerada es el abuso de esas potestades administrativas. En vez de utilizarlas de forma moderada o atemperada, en los últimos tiempos la agencia tributaria lo que hace es abusar de ellas de forma absolutamente inclemente, ¿no? Y voy a centrarme en quizá la que es más radicalmente injusta, ¿no?, en mi opinión, y peligrosa para el contribuyente, y es el principio de veracidad, la presunción de veracidad que se da a lo que dice un funcionario público de la agencia tributaria en un documento, y a partir de ahí la ejecutividad inmediata del acto administrativo consecuente. Claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que un inspector de Hacienda que te realiza una inspección dice que tú has defraudado 200.000 euros, lo diga como lo diga, con fundamento o sin ello, con base lógica y fáctica o sin base, inmediatamente se te convierte en deudor de esos 200.000 euros, por mucho que tú recurras el acto liquidatorio. Y a partir de ahí se empieza un auténtico camino de espinas en el cual te ves obligado a pagar una cantidad que no tiene, insisto, fundamento ni fáctico ni jurídico, pero que si no lo haces empiezan los embargos, también utilizados de forma inclemente por la agencia tributaria, porque hay que pensar que a un empresario que ha sido sometido a una liquidación injusta, recordar que más del 50% de las liquidaciones que se recurren son después anuladas, resulta que si no hace frente al pago de esa deuda que se le pide de manera ilegal, como se demuestra después, le es embargado las cuentas bancarias, le es bloqueado su patrimonio y le es embargado incluso los saldos de sus clientes. Es decir, se impide que funcione la empresa. Impidiendo que funcione la empresa, se acaba con la empresa. 3 años después, un tribunal dice que aquella liquidación fue ilegal y la anula. Pero ya la empresa ha fallecido, ya la empresa ha desaparecido y ya el empresario se ha quedado sin su medio de vida. Esto no es una ficción, esto no es una anécdota, esto es el día a día de muchos contribuyentes españoles. Y claro, evidentemente, aquel que puede huir de esta presión absolutamente exagerada y utilizada de forma abusiva, pues evidentemente hace bien en huir. Por mucho que el presidente del gobierno les llame antipatriotas, adjetivo que ha dejado de utilizar desde que se supo que su propio hermano también se ha expatriado fiscalmente.
Precisamente, Ignacio, me gustaría concluir esta entrevista con tu opinión respecto al hermano del presidente del gobierno, que, bueno, se le ha abierto una investigación judicial. Hay que recordar que el hermano fue enchufado en un organismo público, en la Diputación de Badajoz, un organismo al que todo apunta que no iba a trabajar, estaba en situación de teletrabajo. ¿Por qué? Porque residía en Elvas, que es una localidad de Portugal. Pero claro, resulta que su puesto de trabajo estaba en España, teletrabajaba desde Portugal y se beneficiaba de los menores impuestos que aplica ese país. De hecho, luego, bueno, pues se le solicitó un informe fiscal que, por cierto, no fue firmado por ningún inspector, justificando de alguna forma esa beneficiosa tributación. Da la sensación, la gente que recibe este tipo de información, que lee este tipo de noticias, que en España no hay igualdad ante la ley. Y desde luego, este es su caso palmario que así lo evidencia, ¿no? En el caso de David Sánchez, que yo llevo trabajando y estudiando desde hace tiempo y comunicando a la sociedad a través de mis colaboraciones en medios de opinión, estamos ante un gran escándalo. Si se me permite la poco académica expresión, estamos ante un escandalazo por varios motivos diferentes. Fíjate, el primero es que desde hace 4, 5 o 6 años la agencia tributaria señala en su documento de planificación de actuaciones que casi que el principal objetivo prioritario de sus actuaciones de control es comprobar la legalidad de las expatriaciones fiscales que se producen, ante el riesgo de que sean irregulares. Es decir, el caso de David Sánchez es un caso que debía haberse comprobado por ser un objetivo prioritario de la agencia tributaria. Bueno, pues después de llevar 3 años declarándose como no residente, la agencia tributaria no había tenido a bien iniciar ninguna comprobación. Primer motivo de escándalo. Claro, la jueza le obliga a la agencia tributaria a meterse en el tema y entonces se produce el segundo motivo de escándalo, y es que la agencia tributaria envía un informe anónimo, lo cual es insólito, inédito y yo creo que hasta irregular. Bien, el tercer motivo de escándalo es que cuando la jueza no admite el anonimato y solicita o requiere, mejor dicho, la identificación de los autores, la agencia tributaria señala a los 3 directivos más importantes de la agencia en Extremadura: la delegada especial y los 2 jefes de dependencia de inspección tributaria y de gestión tributaria. Esto vuelve a ser inédito e insólito y yo creo que irregular. ¿Por qué? Nunca la agencia tributaria encarga la realización de informes para los juzgados a directivos. Por 2 motivos. Primero, porque el directivo no está trabajando en la calle día a día. El directivo hace funciones de dirección: coordinación, jefatura de recursos humanos, relaciones con la alta dirección del ministerio, etc. Los que trabajan en la calle día a día son los inspectores de cartera, así se llama en el argot interno. Pero más allá de esto, es que hay otra cuestión. Esos inspectores de cartera, que son los que realizan los informes para los juzgados, son funcionarios que tienen su puesto por concurso de méritos. Eso quiere decir que no pueden ser destituidos de su puesto de trabajo, lo cual dota una independencia objetiva a sus criterios que vierten en el informe. En el caso de los 3 directivos que han hecho este informe, tienen su puesto por una libre designación y por tanto están sometidos a un libre cese, lo cual objetivamente resta independencia objetivamente a los criterios que pueda advertir en el informe. Ellos podrían ser destituidos al día siguiente de emitir su informe si el informe no es del gusto de sus superiores, cosa que hace 4 o 5 meses hizo la ministra de Hacienda con el delegada de Aragón y el director de inspección cuando remitieron un informe al juzgado que instruye el caso, ¿verdad? Que luego, los antecedentes están ahí y evidentemente eso abunda en la posible falta de independencia de los que han hecho el informe, falta de independencia objetiva de los que han hecho el informe sobre David Sánchez. Tercer motivo de escándalo. El cuarto motivo de escándalo es que después de explicar en el informe las normas que se aplican, que deben aplicarse para decir si un contribuyente es residente fiscal o no en España, y de las normas se deduce, tal como dicen las normas y tal como se reproduce en el informe, que David Sánchez tenía que ser considerado residente fiscal en España. Y sin embargo se afirma con contundencia que procede considerarle no residente. No sé cómo andamos de tiempo, pero muy brevemente querría decir,
¿Cuándo es el residente fiscal en España? Pues cuando se cumple uno de estos dos requisitos. Permanecer en España más de 183 días, requisito que según David Sánchez él no lo cumplía, o tener el centro de intereses económicos en España. Un requisito que obviamente lo cumple porque sus ingresos prácticamente provienen solo de la Diputación de Badajoz. Pero dicen en el informe, ya, pero los portugueses, las autoridades portuguesas, le dieron un certificado de residencia fiscal. Por tanto, estamos ante un supuesto de doble residencia. En España, según nuestra normativa, en Portugal, según han considerado las autoridades portuguesas. Y entonces se acude a convenio de autoimposición suscritos de ambos países para dirimir la controversia. Y este convenio dice criterios que hay que aplicar sucesivamente para resolver esta doble residencia. Primero, donde exista una vivienda permanente del contribuyente. David Sánchez no tiene vivienda permanente en Portugal, porque según él estuvo residiendo en una dirección que se corresponde con un EP. Por tanto, no tenía vivienda permanente. En España tampoco. Por tanto, ese primer criterio no se aplica. Segundo criterio para resolver la controversia, donde resida el centro de intereses económicos. Esto se pone así en el informe. Y sin embargo, después de poner todo esto, dice, en consecuencia, David Sánchez es no residente en España. Esto, yo creo que debe considerarse informe falso, falsedad documental, porque es una falsedad, evidentemente, que después de decir lo que debe hacerse, se hace lo contrario. Y eso es un delito tipificado en el Código Penal. Y acabo con el cuarto motivo de escándalo. Y acabo con el quinto. Analiza la evolución patrimonial de David Sánchez en el informe y se omite absolutamente el salto en el patrimonio de este contribuyente que se produce en 2021, según sus propias declaraciones de bienes y actividades a la Diputación de Badajoz por ser alto cargo. En ese año 2021 revela y declara y confiesa David Sánchez que su patrimonio se ha incrementado en 1.700.000 euros. 1.700.000 euros. Sus ingresos anuales son 55.000 euros. Evidentemente estamos ante un indicio de un posible incremento injustificado de patrimonio que según nuestra legislación, ley de renta, debe considerarse ingresos del ejercicio. Él no lo hizo y no tributó por ello. Por tanto, hay cuando menos indicios de que cometió un delito fiscal. ¿Por qué? Porque con 1,5 millones de ingresos a añadir a los que él declaró, evidentemente estaríamos ya en las cifras del delito fiscal. Bueno, pues en el informe de los 3 directivos de la agencia se omite este salto en el patrimonio de David Sánchez y se omite el tratamiento que una ganancia injustificada debe tener en el IRPF. Y a partir de ahí nada se dice del posible delito fiscal, de los indicios del posible delito fiscal que haya podido cometer. En mi opinión, esto vuelve a ser una falsedad documental mediante la técnica de la subrepticia, es decir, omitir aquello que es necesario para no decir lo que no quiero decir. Por tanto, de este informe hay cuando menos 2 posibles comisiones de 2 delitos de falsedad documental. Este es el quinto motivo de escándalo y, en mi opinión, el más grave, porque, insisto, ha podido haber hasta 2 delitos cometidos por funcionarios de la Secretaría. Desde luego sorprende. Y todo ello para salvar al hermano del presidente del gobierno. Y esa es la cuestión. Es que eso es lo trágico, da la sensación y así se percibe por parte de la opinión pública, de la gente, que Hacienda no perdona, Hacienda aplica unos impuestos, el gobierno en este caso, tremendamente abusivos. Cuando entra la inspección en funcionamiento no perdona ni una, como bien has explicado, Ignacio, esa presunción de veracidad por la cual, pues básicamente lo que diga el inspector va a misa y luego pues encima se te embarga de forma preventiva todos tus bienes con el fin de cobrar esa deuda. Mucha gente se ve en la más absoluta ruina, obligada a tener que cerrar su negocio o dejar de trabajar porque efectivamente no puede hacer frente a esos pagos, a pesar de que hay no solo una gran indefensión, sino una gran injusticia, y prueba de ello es que
los que logran recurrir, porque tienen recursos para ello, en muchas ocasiones ganan esos juicios, y sin embargo, luego nos encontramos con este caso concreto en donde, pues como bien has comentado, se aplica una serie de criterios que son absolutamente inconcebibles y que no se le aplica al resto de contribuyentes. Seguiremos de cerca todas estas cuestiones, Ignacio, porque desde luego el tema de la fiscalidad en España ya no es que sea una cuestión importante a seguir, es que se ha convertido directamente en un problema. Y siempre es un gusto hablar contigo, con expertos como tú, que saben explicar de forma sencilla lo que es tremendamente complejo. Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Antes de despedirnos, recordaros, hazte socio de B1 para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión frente a este gobierno que nos oprime y nos amenaza. Y gracias también a nuestro patrocinador Primor por su apoyo. Muchas gracias a todos, despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.